So, that girl I met on eHarmony. Yeah. We're out to dinner last night, and like a klutz, I tipped my drink all over myself. Oh, no. And it's all down my shirt. A horrible stain. So embarrassing. And you'll never guess. What? She smiles, picks up her drink, spills it all over her top. So now we're... No way. Amazing, right? At eHarmony, you'll find someone you can be yourself with. Get who gets you on eHarmony. Sign up for eHarmony today. 1, 2, 3, 4. Hola corresendas, soy Héctor García Rodicio, científico de profesión, corredor por afición. Aquí te hablo de trail running desde una perspectiva científica. La cuestión de hoy, deficiencia aeróbica, cortisol, barriguilla. Venga, sin más dilación, vamos al turrón. En los últimos meses he participado en un par de eventos, es decir, actos que reúnen a bastantes personas. En uno de ellos hubo un community run y compartí parte de ese community run, que al final salieron unos 4 kilómetros y de media a 6 minutos 30 al kilómetro, es decir, fue un trote alrededor del espacio o del lugar donde donde se celebró el evento. Pues si este community run era un complemento, digamos, al evento, y parte de ese trote cochinero, si queréis, pues lo hice con una persona supuestamente deportista y que sin embargo tenía dificultad para conversar conmigo mientras trotábamos, ya digo, a un ritmo, yo diría, objetivamente suave, ¿no? De 6:30. Entonces esa dificultad para trotar y hablar, si queréis, ese talk test, en este caso suspenso, que no ha logrado superar, pues reflejaría ese síndrome de deficiencia aeróbica. Bueno, así lo acuñó Phil Maffeton, luego lo explicamos, aunque no es la primera vez que aparece en este podcast ese concepto. En uno de los eventos, como digo, pues pude ver con mis propios ojos pues una manifestación o un ejemplo de este ADS por sus siglas en inglés. Y vale, en el otro de los eventos, ¿qué es lo que ocurre? Pues que sí, también coincidí con una persona que hace muy altos volúmenes semanales, de más de 200 kilómetros. ¿Por qué? Pues porque participa en ultras de montaña, ultras, no sé si decir XXL, o sea, algunas de más de 200 kilómetros. Vale, pues esta persona, como digo, diríamos, podríamos asumir, dado lo que he mencionado, ¿no? Esos kilometrajes semanales para preparar esas pedazo de carreras, esta persona, pues podríamos asumir, pues tiene buen nivel de entrenamiento. De hecho, pues cuando hace maratones de asfalto, que no prepara específicamente, digamos que con relativa facilidad baja de las 3 horas, que está bien. Eso porque estamos hablando de un ambiente o de un ámbito, quiero decir, popular, amateur. Bien, pues sin embargo, pese a ese nivel de entrenamiento, pues tiene un cuerpo o una complexión que no juzgarías a primera vista como atlética, digamos. No sé si decir, con perdón, pues un cuerpo enclenque, esmirriado. ¿A qué me refiero? Pues a que habría hombros caídos, algo de chepa, o sea, inclinado hacia adelante, ¿no? La parte superior del tronco. No sé si se llaman lordosis, no, eso sería, bueno, lordosis lumbar, en este caso sería escapular, podría ser, bueno, en fin, la parte superior del tronco echada hacia adelante, hombros caídos, eso, y echados hacia adelante, usa un poco de chepa, hombros caídos, y además barriguilla, o sea, es una persona a la vista delgada. Luego, y entraremos también en esa cuestión, habría que saber qué porcentaje de su composición corporal pues es masa muscular, o sea, qué desarrollo muscular hay ahí dentro y qué desarrollo graso hay ahí dentro. Pero desde luego, por talla de pantalón, vamos a decir, o talla de camiseta, pues sería una persona delgada, pero tiene esta barriguilla.
Y no creo que sea algo excepcional. O sea, quizá es una tipología o una morfología o una complexión, no lo sé, pero, o sea, desde luego, no sé si muy frecuente, pero desde luego no rara. Vale, entonces, recapitulando, y ya para definir cuáles van a ser los contenidos concretos de este episodio, que lo prometo, no me voy a enrollar demasiado. Bueno, este es el objetivo. Los temas a tratar, las cuestiones a tratar, pues son eso. Dadas estas actividades sociales en las que he participado, he podido contactar con 2 casos. Una persona que, vamos a entender, tiene este ADS, este síndrome de deficiencia aeróbica. Entonces tendremos que definir qué es esto. Tendremos que explicar por qué se produce o a qué se debe, qué causas desarrollan este fenómeno y, por último, y más interesante, cómo resolverlo, cómo solucionarlo. Bueno, eso es un primer tema. Y el otro tema es por qué una persona con altos volúmenes semanales y que hace carreras extra largas, o sea, si queréis, ¿por qué un ultrero podría tener este cuerpo, con perdón, cuerpo escombro o cuerpo enclenque, perdón, o esmirriado, poco atlético, vamos a decir, y por qué podría ocurrir esto? Y, de nuevo, ¿cómo solucionarlo? Bueno, esas son las 2 cuestiones de hoy y algo de ciencia vamos a utilizar también. Por lo menos un estudio de 2024, súper interesante, y para apoyar o respaldar los argumentos que vamos a exponer para tratar de entender estos 2 fenómenos. Y luego hay otro estudio de 2023, también reciente. Venga, vamos al turrón. Lo primero, ¿qué es esto del síndrome de deficiencia aeróbica? A ver, no en ningún manual, en el CIE, o sea, Clasificación Internacional de Enfermedades, no lo vais a encontrar. Este es un término que acuñó Phil Maffeton. Bueno, ya sabéis, uno de estos gurús del entrenamiento que se hizo famoso porque entrenó a quien encadenó varios podios o varios triunfos en el Ironman. Este es Phil Maffeton, gurú del entrenamiento, ya digo, y muy defensor del trabajo a baja intensidad. Bueno, acuñó este término y empleó ese término para describir un caso o varios casos que había observado. Bueno, hay que decir que es médico él, de formación. Vale. Y luego Scott Johnston pues lo ha difundido. Yo creo que ha contribuido a que, digamos, cale en el imaginario colectivo, pues este concepto de deficiencia aeróbica, porque lo plasmó en su libro, ya sabéis, Entrenamiento para atletas de montaña, que firma junto con Kilian Jornet y Steve House. Y ahí lo describe y también describe un caso que él encontró y que también trabajó para resolver. Bueno, entonces, ¿qué es esto de la deficiencia aeróbica? Pues sería un sistema oxidativo muy poco capaz, muy poca capacidad oxidativa y mucha dependencia en el sistema glucolítico. ¿En qué se traduce esto? Pues podrías tener un buen rendimiento, qué sé yo, en un 10K, podrías bajar de 40 minutos en 10K, o incluso bajar de 38, de 37, no sé si incluso 36... y sin embargo, tendrías un ritmo aeróbico o una zona 2 en un modelo de 5 zonas o de 5 más 1 zonas, pues muy malo. O sea que puedes producir vatios si quieres, o sea, tu metabolismo es capaz de producir vatios como para bajar de 37 en 10K, pero para lograrlo, el protagonismo, pues, o la dependencia, o la fuente, vamos a decir, prioritaria, pues sería el sistema glucolítico. De modo que, por ejemplo, corriendo, imagínate, a 5:30, ya tendrías altos niveles de lactato, o habrías rebasado el primer umbral ventilatorio. O sea que tu sistema oxidativo da para muy poquito. Tu zona 2, si quieres, da para muy poquito, o tu VT1 da para muy poquito.
Y en el momento que hay un mínimo incremento de la intensidad, ya tienes que activar, y en gran medida, el sistema glucolítico. Bueno, también he escuchado a otros entrenadores que jamás han observado esto, o sea, que dicen que que esto no existe. Bueno, está en cuestión. Ya digo que no aparece en ninguna clasificación oficial de enfermedades. Es una cosa que observó Phil Maffetone, que ha observado también Scott Johnston y que los dos pues han popularizado. Y bueno, mira, yo debo decir que también le he escuchado algo parecido a Iván Rodríguez, que ya sabéis que fue uno de mis profesores en este posgrado de la UDIMA, experto trail running. Y bueno, Iván Rodríguez pues ha visto a decenas o cientos de deportistas y de alto nivel con perfiles metabólicos de toda clase, pues eso, porque trabaja en un centro deportivo que hace pruebas de esfuerzo, pruebas de FatMax, lactatos, y también ha trabajado en equipos ciclistas profesionales. En fin, ha visto a cientos de personas, o sea que tenemos los dos lados, aunque no sé si decir que es mayoría quienes sí que confirman que han observado esto. Vale. Entonces, con independencia de los ritmos que puedas conseguir en 10K o si quieres los vatios que puedas generar, pero debajo de eso hay un sistema oxidativo muy pobre, muy poco optimizado, y un sistema glucolítico que es el encargado de esos rendimientos. Claro, por supuesto, si esto lo quisiéramos trasladar a la maratón, ahí ya olvídate, porque ahí ya va a ser todo, o sea, gran predominancia oxidativa. Bueno, entonces, ¿qué es? Pues eso, sistema oxidativo poco capaz, se va a reflejar en que al mínimo incremento de la intensidad, por ejemplo, corriendo ya a 5:30 el kilómetro, pues ya hay una gran activación glucolítica, y no sé si decir hay una gran depresión del sistema oxidativo, es decir, que apenas está aportando a la producción energética. Vale, sí, esto y lo acuñó Phil Maffetone, lo difundió Scott Johnston, gente como Iván Rodríguez en esos u otros términos, pero viene a explicar lo mismo, que también lo ha observado en ese centro donde se hacen pruebas de esfuerzo, FatMax, lactatos y en su práctica profesional. Vale, ¿y a qué se debería esto? Pues se debería a un abuso de la gray area, o sea, del ni pa' ti ni pa' mí, del tierra de nadie. Que en todos tus entrenos vas medio fuerte, pero que no es ni fuerte, o sea, no es trabajo threshold VO2 max, o sea, no es alta intensidad, ni tampoco es baja intensidad real. Vas pues un poco pues a todo lo que... No a todo lo que da la máquina, pero bueno, a sentir que te has ganado el descanso, ¿no? O que has sudado la camiseta. Y bueno, yo sé en qué consiste esto, pues porque he estado allí, ¿no? Abusando de esa zona gris que no es ni una cosa ni otra. No es ni baja ni alta intensidad. Y sin embargo, te vas sobrecargando sin posibilidad de recuperar. Porque si vas día sí día también, este fuerte que no es fuerte del todo, pero que no es suave, pues te vas a ir... sobrecargando sin posibilidad, sin margen para recuperar. Eso te va a llevar al estancamiento, cuando no a empeorar el rendimiento. Bueno, también si miramos el apartado mecánico, pues quizá también a lesiones, molestias primero, lesiones después. Bueno, entonces es eso, es salir todos los días no a todo lo que da la máquina, pero sí forzando un poco, de manera eso, que no estás ni en el blanco ni en el negro, estás en este gris. Vale. A eso se debe. ¿Y cómo se arreglaría? Pues con este trabajo de base, o hacer base aeróbica, con la fórmula MAF de Phil Maffetone, con, yo qué sé, low heart rate running, zona 2, como lo llame Scott Johnston, Phil Maffetone, Joe Friel, Alan Cousens, Íñigo San Millán, Daniel Plius. Bueno, todos estos gurús del entrenamiento, o en el caso, por ejemplo, de Daniel Plius, también un gran deportista el mismo. Daniel Plius, si no lo sabéis, pues tiene el récord del mundo por grupo de edad en el Ironman, o sea, con más de 40 años, y fue, no sé si lo sigue siendo, el entrenador de los últimos entrenadores de cuando se pasó a larga distancia de Noya. Javier Gómez Noya. Bueno. ¿Cómo se arreglaría eso? Pues ya digo, zona 2, base aeróbica, fitness aeróbico, creo que le llama Joe Friel, la fórmula MAF.
Bueno, en definitiva, haciendo alto volumen a baja intensidad y baja intensidad real. Ya sabéis, yo creo que lo contaba aquí, aquel esquiador de fondo que tenía un V2 Max de más de 80, que tenía medallas en campeonatos o pruebas internacionales, ¿no? Y que acudió a Scott Johnston y eso, y que corriendo, ya sabéis que en los esquiadores de fondo o esquiadores cross country es habitual correr en el verano, correr por el bosque, correr por los trails, como entrenamiento, eso ya digo, cuando no hay nieve. Y entonces corriendo parece ser que ya rebasaba primer umbral, pues imagínate, ya a 6 minutos el kilómetro ya estaba por encima de primer umbral, pese a tener eso, un V2 más de 80 y tener podios en pruebas internacionales de esquí cross country. ¿Y cómo lo arregló? Pues eso, le dio esta receta de correr a bajas pulsaciones, aunque eso supusiese ir a 7.30 el kilómetro, y bueno, en cosa de 2 meses, pues ya estaba corriendo, no sé si era 4.15, todavía por debajo del primer umbral. Algo así, porque ya sabéis, esto te lo dan en minutos, en millas, y es difícil un poco la traducción, pero la conversión, pero bueno, algo así era. Y parece ser eso, que para hacer ese entrenamiento a muy bajas pulsaciones o a baja intensidad real, pues comentaba este tío eso, que en su pueblo le conocía a todo el mundo y que tenía que ponerse una bolsa de papel en la cabeza para que no le vieran correr como una tortuga. Pero bueno. Sí, vale, y de hecho, y aquí acudimos a la ciencia reciente, además un estudio maravilloso, porque estas cosas no sé cuántos equipos de investigación se lo pueden permitir, porque aquí hay 30 ciclistas, hombres y mujeres de buen nivel, pues en el caso de los hombres todos con más de 60 mililitros kilo minuto, en el caso de las mujeres con más de 55 mililitros kilo minuto, y que entrenan en torno a 9 horas semana, pues se hacen 8 semanas de 2 entrenos de alta intensidad a la semana. Y para hacer, y aquí viene el alto coste del estudio, para hacer esos entrenos de alta intensidad acuden al laboratorio y los hacen todos con máscara para el análisis de gases. Bueno, 30 personas, 2 meses, yendo 2 veces a la semana al laboratorio. Bueno, eso hace falta, eso, no solo la maquinaria, no solo mucho personal técnico, sino claro, a esta gente se le habrá pagado, porque vamos, voluntariamente prestarse a esto, bueno. Y esos entrenos de alta intensidad son 5 intervalos de 8 minutos a intensidad un poco más alta del FTP. Bueno, vale, ¿y qué es lo que se ve? Que pasadas esas 8 semanas hay unos responders y otros non-responders. Es decir, que todos mejoran, pues yo qué sé, su potencia a 4 milimoles de lactato, su V2 max, su potencia a V2 max. Bueno, toda una serie de indicadores fisiológicos. No sé si también había alguno de rendimiento, pues hacer una crono. Entonces la potencia media en la crono, bueno, pues todo mejoraba, todo el mundo mejoraba, pero se dividió a la muestra en 2 grupos según lo que habían reflejado durante los entrenamientos. Y es que al mismo frecuencia cardíaca, creo que el 88% de la frecuencia cardíaca máxima durante esos 5 por 8 minutos, pues algunos alcanzaban un 90 y pico % de su consumo máximo de oxígeno y otros pues por debajo de 90, no sé, 87. Lo estoy diciendo de memoria, pero vamos, el concepto es este. Vale, o sea que algunos lograban exprimirse más durante los 5 por 8 minutos y lograban, claro, al final, aunque todo el mundo mejoraba, estos mejoraban significativamente más en todas esas variables dependientes del estudio. ¿Y cómo se explica? Pues aquí está lo interesante. Si vas a su régimen de entrenamiento semanal, habíamos dicho que en promedio hacían 9 horas a la semana. Claro, los y las responders estaban haciendo 10 horas semana en promedio. Claro, los y las non-responders estaban haciendo 8 horas semana. Pero es que además de esas horas de entrenamiento, los last responders estaban haciendo 7 horas y media a baja intensidad. Los otros estaban haciendo 5 horas a la semana de baja intensidad. O sea, estaban haciendo un 50% más de baja intensidad, los responders. O también de su tiempo de entrenamiento, el 75% era a baja intensidad, en el otro caso era solo el 63% a baja intensidad. O
O sea que para aprovechar la alta intensidad tienes que tener esa base aeróbica. O sea, esta es esta intuición, ¿no?, de la que tanto hablan, eso, yo qué sé, Scott Johnston o Kilian Jornet, que también participa en ese libro, o bueno, pues allá donde se pronuncia, en las entrevistas, o eso, cuando le preguntan sobre sus métodos de entrenamiento, o en su blog, ¿no?, mtnath.com, Mountain Athlete. Pues esto que hablan, ¿no?, de hacer base primero, pues en el caso de Kilian, pues hace 6 meses de esquí, o sea, de esquí de montaña, sí, y para después ya empezar con los entrenamientos específicos, pues para Cegama o Siersinal, y esto que hablan, eso de primero hacer base para después poder meter alta intensidad, que es una cosa intuitiva, eso que ya digo que no tendría que cuadrar mucho con la ciencia, pero bueno, estudios como este sí que lo avalan. Y entonces eso, tener esa base para después poder hacer la alta intensidad, que bueno, que esto incluso pues también se puede explicar, pues eso, pues transportadores, por ejemplo, pues porque aunque es verdad que todos los trabajos desarrollan todo, o sea, todas las zonas desarrollan todas las zonas, o todos los hitos desarrollan todos los... O sea, pues eso, si tú haces threshold también subes primer umbral, si haces primer umbral también subes V2 max, si haces V2 max también subes el segundo umbral, en fin, todo mejora todo, incluso eso, ya lo hemos dicho en varias ocasiones, incluso sprints, ¿no?, que sería completamente anaeróbico, hasta eso mejora la masa y función mitocondrial, o sea, todo lo mejora todo, pero es verdad que si tú te especializas en cierto trabajo, pues joder, la lógica y bueno, la experiencia empírica pues también dice que vas a mejorar en eso específico. Y una de esas mejoras específicas o adaptaciones específicas, pues por ejemplo, pues serían ciertos transportadores como pueden ser el MCT, no sé si es el 4, el que sacaría el lactato de las fibras rápidas, y el MCT1 es el que lo introduciría en la mitocondria de las fibras lentas adyacentes, por ejemplo. Bueno, entonces ya digo que este estudio confirmaría esa intuición o esa sabiduría basada en la experiencia, ¿no?, de que primero hay que hacer base y ya después haces la intensidad para no ponerte demasiado fuerte demasiado pronto, ¿no?, que suelen decir esta gente. Eso, ¿no? Y ahí tenemos pues ese ejemplo de Kilian pues haciendo sus 6 meses de esquimo y después sus, 4, 6, 8 semanas para Cegama, 4, 6, 8 Cegamas para semanas para Siersinal. Eso, donde ahí ya sí que pues también va a hacer esos 2 días de alta intensidad a la semana o incluso 3. Estos, eso, trabajos threshold, algo de view to max, bueno. Eso, y entonces en este estudio de 2024 vemos que un 50% más de tiempo semanal a baja intensidad es lo que luego te permite sacar más jugo o más provecho de los trabajos de alta intensidad. Y venga, ya terminamos esta primera cuestión antes de entrar en la segunda, que lo prometo va a durar menos. Sí, vale, os cuento mi experiencia, ya hemos dicho varias veces, no solo hoy, en otros episodios, eso, que yo vengo de esa zona gris, del no estar haciendo nada en particular, o sea, que no voy ni suave ni fuerte. Eso, de manera que cuando me quiero exprimir no me exprimo y de manera que no termino de recuperar de esos días medio fuertes. Bueno, vengo del gris y me he pasado a este high volume, low intensity. Por eso, porque yo antes estaba haciendo 4 o 5 horas semana, ahora estoy haciendo 7 horas semana, antes estaba haciendo 40-45 kilómetros semana, ahora estoy haciendo 65-70 kilómetros semana, así por redondear, y estoy haciendo todo a baja intensidad y hago, vamos a decir, alta intensidad obligada. ¿Por qué? Pues porque cuando llueve y tengo que ir a la cinta, pues como la cinta es un paquete, es un aburrimiento soberano, pues entonces ahí es cuando, para entretenerme, pues me monto algún workout, eso, con 5 por 3 minutos a VAM, o sea, velocidad aeróbica máxima, o yo qué sé, o una de las cintas permite poner pendiente, inclinación, entonces a la máxima inclinación, pues hacerme, no sé, 3 por 8 minutos threshold en subida. Bueno, ya digo, para entretenerme, pues me monto esos workouts de alta intensidad, pero solo cuando está lloviendo a mares y no puedo salir a correr al exterior. Vamos, no puedo.
o es un engorro porque luego estoy mojado, bueno, yo qué sé, en función de la agenda, pues eso, no me puedo, entre comillas, permitir el lujo de empaparme por la mañana y estar todo el día así mojado. Entonces estoy haciendo baja intensidad por defecto, o sea, yo todos los días voy a hacer a baja intensidad. Y si por circunstancias tengo que meterme en la cinta, o bueno, no solo porque llueva, sino porque igual eso, tengo una agenda muy apretada y ya sabéis que tengo aquí la cinta, está en el gimnasio que está... yo trabajo en un edificio, pues a 20 metros de este edificio está el polideportivo de la universidad y ahí es donde hago los entrenos de cinta. Entonces, pues igual tengo una agenda muy apretada, no puedo escaparme más que 35 minutos y entonces me monto un workout de estos y tal. Bueno, y así llevo, pues no sé, 4 o 5 meses, eso, 0 alta intensidad y vale. Y entonces recientemente hice la subida a la garita, que es la San Silvestre Corraliega, es decir, Corrales de Buelna, aquí en Cantabria. Entonces uno de los montes que tiene alrededor, que tiene varios, pues es la Garita Collado. Porque garita, pues porque hay una caseta, hay un refugio pues para pastores o cazadores, o no sé, hay una caseta ahí junto al mojón del IGN, al vértice geodésico, eso, y lo llaman Garita Collado. Bueno, y entonces, pues yo que desde hace muchos años quería hacerla, pero siempre se me olvida, a última hora digo, ay mierda, me olvidé de sacar dorsal. Bueno, pues este año por fin me acordé, y venía a hacer de baja intensidad, incluso los días previos. Tengo un problema, digamos, en el Aquiles recurrente que luego logro mantener bajo control, pero mira, me descuidé y volví a tener molestias y tuve que estar haciendo, en este caso, baja intensidad obligada. Y me planté en la San Silvestre Corraliega y tanto en términos de rendimiento como en términos fisiológicos, pues me gustó mucho lo que vi. Pues me estuve, estos son 5,4 kilómetros y 612 metros positivos salió por mi reloj. Y, o sea, es una carrera vertical, no llega a ser kilómetro vertical, pero eso, topa arriba. Y entonces me estuve todo el rato en el entorno de las 170 pulsaciones por minuto, sabiendo que mi máximo es 180 e incluso alcancé un pico de 176. ¿Y por qué esto está bien? Porque lo he dicho más de una vez, pero bueno, creo que a veces genera dudas. Hay dos indicadores de estar en forma. Uno es que a ritmos suaves, digamos, logres muy bajas pulsaciones. Por ejemplo, el otro día escuchaba a un entrenador y podcaster que ahora está en una racha de mala forma, y entonces no consigue correr en llano a 5 minutos el kilómetro sin estar por debajo de las 140 pulsaciones. O sea, que en el momento que se pone a 5 minutos el kilómetro ya sube de 140 pulsaciones. Claro, un ritmo, hombre, súper suave no es, pero bueno, tampoco es supersónico. Entonces, a 5 minutos el kilómetro, pues hombre, mira, yo ahora mismo yo creo que sí que perfectamente... A ver, es que como no apenas hago llano. Pero vamos, subiendo tranqui, o sea, puedo estar subiendo una pendiente no muy pronunciada, pero puedo estar subiendo a 6:30 una cuesta y estoy a 120 pulsaciones. O 100, incluso 115, cosas así. Vale, entonces ese sería un indicador que a ritmos bajos lleves pulso bajo. Claro, una persona que desentrenada le pones a correr a 5 en el llano y cataplún, eso se va a 160. Y el otro indicador es el contrario, que es que cuando quieres subir revoluciones lo puedes hacer mucho y muy rápido. Es que ese es el otro. Es que si tienes fatiga crónica o si estás en muy baja forma no puedes acercarte a tu techo. Bueno, entonces... eso, medida fisiológica en mi San Silvestre Corraliega es esta, y luego también medida de rendimiento, pues en mi mejor tiempo en esa ruta, bueno, no exactamente, bueno, sí, para entender, bueno, vamos a ver. La ruta, en este caso de la carrera, sale de una plaza, de medio del pueblo. Aunque yo cuando me voy a entrenar a ese sitio lo uso de test, salgo desde otro sitio. La cuestión es que... a poco de comenzar hay una señal de madera que dice subida a la garita. Pues a partir de ahí y hasta la cima hay un segmento en Strava. Vale, pues ese tramo, mi récord estaba en 31 minutos y el otro día lo hice en 32 minutos. Hay que decir que cuando hice 31 minutos fui con bastones, no había barro, o sea, era verano.
Fui yo solo y pues prácticamente vomité después de hacer cima. Y esta otra vez hubo algún tapón, porque claro, hubo 188 finishers, por ejemplo. Luego también está la modalidad andarina. Bueno, pues en la de correr la carrera vertical, pues 188 finishers, de algún tapón hubo, y luego hay una rampa que es que siempre hay un arroyo, hay un curso de agua, no sé muy bien de dónde sale el agua ahí, y entonces estás muy, muy embarrado de esto que te resbalas para atrás. Y un par de charcos más había. Y entonces tapones, barro y sin bastones y sin dejarme la vida allí. O sea, tampoco yo en ningún momento noté que estuviera, ya digo, echando las tripas por la boca, pues 32 minutos versus 31 minutos. Venga, cerramos esta cuestión. La otra cuestión, este cuerpo poco atlético, por decirlo de forma políticamente correcta, o cuerpo enclenque o esmirriado, lo que hemos dicho. Hombros caídos, echados hacia adelante y barriguilla. En un cuerpo a primera vista delgado. O sea que si miráramos talla de pantalón, talla de sudadera, talla de camiseta, pues será una S. Bueno, o el equivalente en números. Entonces tenemos una persona que a primera vista aparentemente está delgada, pero que luego tiene esta barriguilla, que luego si miráramos pues con bioimpedancia o el método que sea, proporción de tejido graso y masa muscular o fat free mass, pues no sé lo que veríamos, pero bueno, ya digo que a simple vista sí se aprecia claramente esa barriguilla y desde luego también esos hombros caídos y echados hacia adelante. Y no es algo que esperarías de una persona con volúmenes semanales de más de 200 kilómetros. O sí, no lo sé. Pero vamos, tenemos una persona que hace mucha actividad y que, sin embargo, pues tiene esta complexión, ¿no? Vamos a decir. Vale, entonces, ¿cómo se podría explicar esto? Esto es especulativo, sí que nos vamos a apoyar en un par de estudios. Uno un poco antiguo y otro sí que de 2023. Desde luego me llamó la atención ver esto, no me lo esperaba. Bueno, porque no vamos a revelar su identidad, pero bueno, resulta que esta persona es conocida. Bueno, yo claro la conocía por su aparición en distintos medios, pero claro, en persona no lo conocía. Y sí que en esos medios, pues sí que igual se le puede ver la cara o el busto, ¿no? Digamos, de pecho para arriba. Pero claro, nunca le había visto, bueno. Y es cuando descubrí esto. Bueno, sí, vale. Entonces, ¿por qué? ¿Cómo se podría explicar esto? Bueno, sabemos que la actividad de muy larga duración lo que hace es elevar el cortisol, la hormona, una de las hormonas del estrés, ¿no? La adrenalina es de acción rápida, segundos, minutos, y el cortisol sería minutos, horas incluso. Elevaría cortisol, reduciría testosterona. Y por ejemplo, pues sí que hay un estudio de 2023 que ha mirado tanto la ratio testosterona-cortisol como el cortisol después de 2 días de doblaje. O sea, 2 días muy fuertes de entrenamiento. Entonces estos son maratonistas amateur japoneses, bueno, desde Japón el estudio, y entonces les meten esta torta con toda la cara de 2 días seguidos, doble sesión, y entonces esto se observa tanto niveles serum, ¿no? O sea, sangre será esto, ¿no? Como en saliva, bueno, esto, ¿no? Tanto sube cortisol como empeora la ratio testosterona-cortisol. Entonces, esa baja testosterona, alto cortisol, es justamente el ambiente hormonal antiquema de grasas y a favor o pro acumulación de grasas. Claro, un entrenamiento HIIT, o sea, High Intensity Interval Training, o un entrenamiento de fuerza sería justo lo contrario, ¿no? Porque es muy alta intensidad, pero muy corta duración, ¿no? Ahí veríamos que no habría apenas cortisol y sí habría un aumento de la testosterona. Y aquí eso, hay otro estudio, por ejemplo, muy divertido,
Este es un poco más antiguo, pero vamos, me parece bien diseñado y con resultados interesantes, previsibles, pero bueno, que hace falta siempre confirmarlo, que es gente que se dedica al endurance, gente que se dedica a la velocidad, o sea, 100 metros, 200 metros, 400 metros lisos. Entonces, los sprinters, después de se les hace a unos y otros hacer sprint, pues eso, no sé si eran 100 metros, y entonces se ve que hay una activación o una liberación o una producción pues de 3 veces más hormona del crecimiento y durante mucho más tiempo, en el caso de los sprinters versus los gente del endurance. Bien, entonces quizá esos largos entrenamientos de larga duración lo que están provocando, ya digo, es ese aumento del cortisol, esa reducción de la testosterona, y ese patrón es justamente el ambiente hormonal anti quema de grasas y pro acumulación de grasas. Si a eso, que esto ya no lo sé, aquí ya entramos en el ámbito totalmente especulativo, si a eso le añades una dieta muy basada en azúcares, pues sea entreno, bueno, sí, la dieta regular, pero bueno, claro, ese exceso de calorías... No, bueno, ya, y que con ese nivel de entrenamiento, claro, raro sería que hubiese un superávit calórico en este caso. No lo sé. Bueno, cerramos el apartado especulativo, no he pensado lo suficientemente en esto. Pero bueno, entonces tenemos que quizás, o sea, sí que hay un hecho que es esa barriguilla. Entonces se podría explicar quizá por exceso de cortisol, déficit de testosterona, y luego que hay de esos hombros caídos y echados hacia adelante formando una suerte de chepa. Bueno, pues supongo que es que aquí habría una falta de trabajo del cuerpo superior, y más concretamente del trabajo de jalón, ¿no? Que dirían en Latinoamérica, bueno, de pull, no de push. O sea, porque podemos hacer pues press de banca, por ejemplo, que eso sería push, que eso sería pectorales, por resumir, y luego podemos hacer pull, o sea, el jalón, que sería dorsales. Especialmente, no en exclusiva, pero bueno. Entonces, claro, aquí haría falta... Claro, si tú corres, si no haces trabajo de gimnasio o equivalente, pues el cuerpo superior se va a resentir. Quizá eso es lo que está faltando aquí, porque sí que, de nuevo, esta persona me consta que sí, que el correr no tiene ningún problema en correr 300 kilómetros a la semana, pero que yo sepa no pisa gimnasio o no tiene nada montado en su casa que lo pueda suplir. Y entonces yo diría que aquí haría falta trabajo de dorsales. Pues de una manera u otra, si te gusta ir al rocódromo, pues bienvenido sea. Y si no, pues eso, dominadas o deadlift quizá. Bueno, entonces yo aquí sí que puedo hablar de mi caso, que en absoluto, ya lo he hablado más de una vez, o sea, no tengo esa forma V-shape, o sea, de V, de hombros mucho más anchos que la cintura, o que que la cintura, vamos, de hecho yo creo que están alineados, pero por lo menos creo que puedo decir que no tengo ni los hombros caídos ni echados hacia adelante, formando una especie de chepa. Y lo atribuyo a que eso, sin ser yo aquí un Adonis, pero bueno, ya digo, creo que sí que estoy medianamente recto y lo atribuyo a que yo sí hago dominadas. Tengo esta barra de dominadas y me hago como mínimo mi 3x5 dominadas al día. Bueno, ya ahora mismo estaría haciendo 3x6, ¿no? Idealmente habría esa progresión en las cargas. Sí. Bueno, también hago de peso muerto y no habría unas espaldas de armario, pero por lo menos creo que esto me ayuda a estar, pues no enchepado. Al final, como de costumbre, me he ido del tiempo. Vamos a hacer una pequeña recapitulación de eficiencia aeróbica, un sistema oxidativo poco desarrollado, poco optimizado, con independencia que puedas tener buenos tiempos en 5K o en 10K.
Pero eso, al mínimo incremento en la intensidad, pues te sube el pulso, si miráramos gases rebasarías primer umbral, si miráramos lactato, pues tendrías ya niveles, pues qué sé yo, por encima de 3 milimoles litro. Eso sería el ADS. ¿Cómo se arregla? Pues haciendo base, ¿no? Ese trabajo de baja intensidad real, o si queréis, correr a bajas pulsaciones, sea el ritmo que sea, aunque te tengas que poner una bolsa de papel en la cabeza. Y esto, que es la intuición y lo que han difundido pues los gurús del entrenamiento, pues estudios como este de 2024 pues vendrían a confirmarlo, ¿no? Que para sacar provecho del threshold workouts en Z4, pues hace falta tener ese alto volumen a baja intensidad. Y por otro lado, hemos abordado esta otra cuestión, y quizá de manera un poco más especulativa, de cómo podríamos explicar que una persona que entrena mucho, sin embargo, tiene barriguilla y tiene hombros caídos y echados hacia adelante. Respecto a la barriguilla, quizá podría ser por un exceso de producción de cortisol vinculada o resultante de una actividad de muy larga duración, que es un estrés eso, no muy alto, pero muy sostenido, y que a su vez también inhibiría o suprimiría o reduciría niveles de testosterona, y ese patrón de alto cortisol, baja testosterona sería el ambiente hormonal propicio para esa acumulación de grasa abdominal. Eso explicaría la barriguilla. Y luego esos hombros caídos y echados hacia adelante, pues yo apuntaría a que no hay trabajo del cuerpo superior, y más concretamente del trabajo de pull, de jalón. Y hay pues eso, dorsales o jalón al pecho, si es en máquina, o peso muerto, pues podrían contribuir a revertirlo. Y aquí pongo, igual que puse antes también mi ejemplo de haber salido de la zona gris para pasarme a baja intensidad real y solo un poco de trabajo de alta intensidad aquí y de allá, me puse como ejemplo. Bueno, pues aquí también me pongo como ejemplo que eso, que no tengo una complexión súper fornida, no soy corpulento ni mucho menos, ni tengo espaldas de armario, pero creo que sí que estoy más recto que esta otra persona, y lo atribuyo pues a las dominadas. 1, 2,